Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional presenta inicialmente como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. Falleció una de las mujeres atropelladas mientras protestaban en Seattle. ¿Cuál es el desafío para Latinoamérica frente a la epidemia? Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19. Cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. Seguimos poniendo luz sobre una historia muy trágica. Mi gobierno se propuso la idea de que la desigualdad se termine para siempre, dijo el presidente Alberto Fernández. Cascos Blancos recorrió 2 barrios populares porteños donde prestan asistencia. La primera dama homenajeó a locutores en su día. Hieren a una mujer de 79 años al intentar robarle la cartera en Recoleta. Kicillof sostuvo que la mejor herramienta que tenemos para incluir es dar trabajo. Kicillof firmó convenios con municipios para incorporar equipamiento frente a la pandemia. Quirós dijo que es imposible saber cuándo se retomarán las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. La columna con los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. Una de las 2 manifestantes que fueron atropelladas mientras protestaban en una autopista en Seattle contra el racismo en Estados Unidos falleció en el hospital, mientras la otra mujer sigue grave en terapia intensiva. Compartimos el informe de Hispan TV dado en su programa Detrás de la Razón, en que tratan de dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el desafío para Latinoamérica frente a la epidemia actual? Para que haya un castigo defender hasta el día América Latina se convirtió en uno de los focos de infección más grandes del mundo. Más de 2,5 millones de contagiados de coronavirus. Y sigue subiendo. Y además, sin contar los millones de test que no se han aplicado. ¿Qué pasó? Administraciones ineficientes, mal funcionamiento de servicios públicos, economías deficientes, pero sobre todo la gran corrupción, el robo y la malversación. In a 2018 study of public spending in Latin America, the Inter-American Development Bank found that as much as $220 billion, or fully 4% of regional GDP, is wasted annually. And a large part of that waste comes from corrupt public procurement. Los únicos países que cumplen con una inversión óptima en salud para la OMS son Costa Rica y Uruguay, con el 6% de su PIB. Pero para los demás, en cuestión del PIB, la salud es lo de menos. En muchos países ha habido incluso protestas, tanto por la atención médica como la desinformación, hasta por las medidas de cuarentena. Lo único que pedimos es que nos protejan. Me tengo que mover, se vienen encima. basta ya que nos saquen.
Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía de América Latina y el Caribe tendrá una terrible contracción de 9.4% para este año a causa de la pandemia de COVID-19. El Producto Interno Bruto latinoamericano caerá en más de 5 puntos, comparados a la catástrofe económica del crack de 1929. No obstante, la recuperación de Estados Unidos, China y Europa le darán una oportunidad a América Latina, que si la aprovecha, se recuperará y crecerá rápidamente. Compartamos el reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 2.632 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, el 93,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,9% en el Chaco, 1% en Córdoba, 1,1% en Jujuy, el 1,3% en Neuquén, y han sido 5 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. Recuperados, el buen dato, 30.095. 1.564 altas fueron otorgadas en el día de ayer. 24 son las provincias que han confirmado casos, más de 14 días desde el último caso en La Pampa. Se ha logrado disponer de 12 hospitales modulares en provincia de Buenos Aires, en varias de las jurisdicciones que ya están iniciando su uso. Ya hay pacientes internados en esos hospitales modulares, están siendo utilizados. Hemos podido expandir las camas de terapia intensiva con equipamiento, con insumos, de 8.521 camas que tenía disponibles de terapia intensiva de adultos en nuestro país. En este momento, a fines de junio, porque eso sigue aumentando en forma persistente a nivel de cada municipio y de cada provincia, había 11.668, es un 37% de aumento, y de los respiradores, de los 6.211 respiradores, Argentina cuenta con 8.602, y eso también es un aumento del 38%. Es un plan que intenta reflejar con estas instancias participativas un punto muy importante para el diseño de las políticas públicas en materia de violencia de género, que es reconocer las características territoriales en las cuales se implementa y se llevan a cabo las políticas contra las violencias de género. Por eso el recorrido federal ha sido tan importante en la elaboración de este plan. Es un plan que ha incorporado la perspectiva de la diversidad, no está exclusivamente dirigida a las acciones en materia de violencia de género a las mujeres, sino también a las personas que forman parte del colectivo de las diversidades. Es un plan que incorpora la interseccionalidad como una definición clave en las políticas públicas en materia de violencia de género, dando cuenta de las distintas formas que afecta la violencia de género a distintos grupos, como a las comunidades indígenas, a las mujeres que habitan las zonas rurales, a las personas con discapacidad, a las adultas mayores. Y por otro lado, es un plan que reconoce el trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales y territoriales, acompañando también los procesos de las personas que están en situaciones de violencia de género. Cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. Con el feriado del 9 de julio, del próximo jueves, se suma el 10 como día puente, por lo que el cronograma de pago de los haberes del bono de emergencia asignado en el marco de la pandemia por coronavirus se retrasará. Los que tienen DNI terminados en 2, el lunes 6 de julio. DNI terminados en 3, el martes 7 de julio. DNI terminados en 4, el miércoles 8 de julio. DNI terminados en 5, el lunes 13 de julio. DNI terminados en 6, el martes 14 de julio. DNI terminados en 7, el miércoles 15 de julio. DNI terminados en 8, el jueves 16 de julio. DNI terminados en 9, el viernes 17 de julio. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, dijo que la identificación de un inmueble que habría funcionado como centro clandestino de detención en la última dictadura militar
en el barrio de Floresta es muy importante, porque 44 años después seguimos poniendo luz sobre una historia muy trágica para nuestro país. A partir de las investigaciones que se llevan adelante, con una participación muy activa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del secretario, el juez decretó la medida de no innovar, una propiedad que fue parte del circuito represivo de la dictadura cívico-militar y que esperemos a futuro sea un espacio para la memoria. Se sabe o se cree que comenzó a funcionar con la dictadura cívico-militar, era una de las bases operativas de la ex-CIDE, fue parte del circuito Orletti, está en la misma cuadra, y bueno, a partir del trabajo que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos en la investigación sobre los espacios para la memoria, de denuncias de sobrevivientes que hablaban de haber estado en cautiverio en una casa que no se lograba identificar, bueno, parte de eso, más los documentos a los que se pudo acceder, que se desclasificaron de Estados Unidos, se pudo identificar esta casa efectivamente, y bueno, a partir de ahora la medida del juez de no innovar y el trabajo de aquí adelante, por supuesto, hoy habitan en la casa personas que no tienen absolutamente nada que ver con la dictadura cívico-militar, y habrá un trabajo para llevar adelante con los propietarios en este tiempo principalmente, pero bueno, es una medida muy importante porque uno se pone a pensar, 44 años después seguimos poniendo luz sobre una historia muy trágica para nuestro país, y además la importancia y la fuerza que tienen la política de derechos humanos, y poner en valor, por supuesto, que nuevamente es política de Estado, y seguramente también eso ayudó mucho en el avance de la causa. Nuevamente la Argentina es un ejemplo en el mundo con respecto a lo que logramos hacer con nuestra historia, que fue un momento de una violencia en toda América Latina, con desaparición de personas, con estados terroristas que llevaban adelante estas prácticas, y la respuesta nuestra fue justamente memoria, verdad y justicia. 44 años después seguimos trabajando y ejercitando la memoria para poder aportar a la justicia. Y lo decimos siempre, la importancia de esto es que es un nuevo espacio para la memoria, que es la posibilidad de traerla al presente todo el tiempo, pero lo más importante del trabajo de la memoria es que estas historias no se repitan nunca más. Y para que estas historias no se repitan nunca más, indefectiblemente tiene que actuar la justicia, y este es el camino que estamos llevando adelante, y por supuesto celebramos esto. 44 años después seguimos poniendo luz sobre toda esta oscuridad. Está en proceso de investigación, hay varios testigos, una de ellas ya falleció, pero identificaba ese lugar y recordaba el tormento al que le habían sometido. Seguramente en esta investigación que lleva adelante el juez Rafecas se seguirá avanzando en esta línea. En gran parte tiene que ver con primero la política de Estado de la Argentina en cuanto a exigir que se desclasifiquen los archivos secretos de la época de la dictadura, el rol que tuvo también Estados Unidos, ¿no?, con toda esta información, y nuevamente el rol activo de la Secretaría de Derechos Humanos. Eso es fundamental para poder estudiar esos documentos, compararlos con el trabajo que se lleva adelante en la justicia y el trabajo con los sobrevivientes, y poder lograr que eso efectivamente avance en esta identificación. Nosotros estamos, primero, es muy bueno y muy grato que en un momento difícil, ¿no?, de pandemia, donde no todo funciona como nos gustaría que funcione, ver que la justicia sigue activa y comprometida con estas causas, y este es un hecho muy claro, una prueba muy evidente de eso, nos llena de esperanzas en el camino que lleva adelante el juez, y poner en valor nuevamente y celebrar que recuperamos, que los derechos humanos vuelven a ser política de Estado. Eso es fundamental para cualquier avance que hagamos en materia de memoria, verdad y justicia. El presidente, Alberto Fernández, afirmó que su gobierno se propuso la idea de que la desigualdad se termine para siempre, y dijo que la sociedad entera debe llevar adelante un cambio que nos obliga a reeducarnos y entender lo dañino que ha sido creer que algunos estamos en mejores condiciones que otros. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos propusimos la idea de que la desigualdad se termine para siempre. Porque la verdad, vivir en el siglo XXI pensando que algunos tenemos más aptitudes o más capacidades o estamos en mejores condiciones que otras u otros, es definitivamente un error imperdonable. Imperdonable. Y entonces desde el primer día nos propusimos
ver de qué modo poder ayudar a un cambio que no es un cambio del Estado, es un cambio que la sociedad entera debe llevar adelante. Cuando yo hablo de asumir esto como un compromiso y como una conducta y como un aprendizaje para nosotros, soy el primero que se pone en la cola de los que tienen que aprender. Soy el primero. Porque lo que tenemos que entender los hombres es que no podemos estar discutiendo estas cosas en el siglo XXI. Dentro de las cosas con las que debemos terminar, y que tiene que ver lamentablemente con esa desigualdad y con ese mundo patriarcal del que siempre habla Dora, es con la violencia de género. Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Y eso debe ser castigado. Y este plan es el comienzo. ¿Es un plan ambicioso? Sí. Pero debemos ser ambiciosos si queremos ser una mejor sociedad. Debemos ser ambiciosos si no queremos más ver impávidos cómo las mujeres mueren a manos de los violentos o cómo las mujeres sufren a manos de los violentos. Con el objeto de contribuir en la búsqueda casa por casa de casos positivos, la presidenta de Cascos Blancos, Mariana Cardelli, acompañó a voluntarios en una recorrida por los barrios populares porteños, La Carbonilla y Playón de Chacarita, acompañada de autoridades nacionales. La misión de Cascos Blancos, denominada Barrio Unido, que se realiza en varios lugares del área metropolitana de Buenos Aires, recorrió el barrio La Carbonilla, en La Paternal, y el Playón de Chacarita, para detectar casa por casa casos positivos y contactos estrechos de COVID-19. Cascos Blancos es el organismo de la Cancillería Argentina que diseña y ejecuta la asistencia humanitaria. Desde el principio que desde Cascos Blancos estamos contribuyendo en la situación para reducir, digamos, la circulación comunitaria en los barrios populares y la articulación con el Detectar, con las postas sociocomunitarias del Estado en tu barrio, de Jefatura de Gabinete y de Ministerio de Desarrollo. La articulación entre los organismos es lo más importante. En este barrio en particular hay 2 voluntarios por cada cuadrilla que sale a circular por el barrio. Imaginen que la cantidad de barrios populares que están hoy recibiendo las intervenciones focalizadas de varios ministerios, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, son muchísimos. Son cientos de voluntarios, pero siempre intentamos que sean la menor cantidad posible porque el distanciamiento social y la cuarentena rige para todos, ¿no? De la recorrida también participaron integrantes del programa El Estado en tu Barrio, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y promotores territoriales y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que coordinan el programa El Barrio Cuida tu Barrio. También estuvieron presentes el equipo del Centro de Salud y Acción Comunitaria 22 de la Ciudad de Buenos Aires y otras autoridades porteñas. Esquemas de vacunación antigripal y calendario completo, garrafa social, talleres sobre situaciones de violencia, sabiendo de que, bueno, aumentó muchísimo la violencia en el contexto de aislamiento. Desde el primer día trabajamos, desde que aparecieron los casos. Y vamos acompañando y los vecinos también tienen una confianza en nosotros, nos preguntan y nosotros lo pasamos a los médicos. Pero el recorrido hacemos de puerta a puerta. La primera dama, Fabiola Yáñez, homenajeó a los locutores al celebrarse su día y destacó que los hombres y mujeres que abrazan esa profesión nos acompañan con su voz a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que vos más adorás de tu profesión? Bueno, yo decidí que era locutora ya por los 11 o 12 años, así que soy la primera promoción de locutores de la ciudad de Rosario. ¡Ay, bueno! Un convenio con el ISER. Después golpeamos las puertas del ISER, que abrió sus manos para el interior del país, y de esa manera se abrieron varias escuelas a lo largo del país. Entonces, es una carrera federal porque tiene 34 institutos adscritos a lo largo de todo el país. ¿Y cómo es ser locutora hoy en estos tiempos de pandemia? Porque es una gran labor, porque es acompañar a la gente
especialmente los locutores, somos ese nexo, ese vehículo entre lo que sucede y el receptor, el oyente, el televidente. Y uno trata de informar, pero también de acompañar, de empatizar, de contener. Una mujer sufrió heridas en la cabeza al ser golpeada por 3 ladrones que intentaron arrebatarle la cartera en el barrio porteño de Recoleta y que finalmente fueron detenidos, según informaron fuentes policiales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que la mejor herramienta con que cuenta el gobierno nacional y el bonaerense para incluir y para diseñar un mundo, una Argentina y una provincia mejores y con más oportunidades es dar trabajo. Vemos que ha generado más desigualdad la pandemia y más exclusión que la que había. Entonces creo que lo más interesante y lo más importante, lo relevante de estar lanzando este programa hoy es que es uno de los instrumentos para la pospandemia, pero que empezamos a construir hoy. La mejor herramienta que tenemos para construir un mundo mejor, para darle oportunidades a nuestro pueblo, para incluir cada vez más bonaerenses, es dar trabajo. Y este plan, Daniel, yo creo que es importantísimo porque se dedica a dar trabajo. Así que nosotros a disposición, felices de poder contribuir ahí donde más necesita nuestra ciudadanía que estemos, y en un lugar como es la provincia de Buenos Aires, que si algo la caracteriza es precisamente la producción, el trabajo y la inclusión. El problema argentino es de trabajo, es de ingreso, y de que hay una parte importante de los argentinos, 4 millones de argentinos, que no tienen servicios básicos, que viven hacinados en la situación más crítica. Hoy ponemos en marcha el primero, potenciar trabajo con gran parte de los municipios del conurbano bonaerense, con muchas organizaciones sociales que nos vienen trabajando fuertemente, y sobre todo con la idea de que la movilidad social se va a reconstruir en Argentina solo si hay trabajo. Un día importante, le agradezco al gobernador, así como en su momento la tarjeta alimentaria buscó poner una base, esta es la política de despegue, esta es la política social post-pandemia, potenciar trabajo ese. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó acuerdos con 7 municipios para incorporar equipamiento con el fin de optimizar el sistema de salud y favorecer los servicios de seguridad, recolección, barrido y limpieza necesarios para atenuar los efectos de la pandemia a través del sistema de leasing. La gobernación informó que los acuerdos entre Provincia Leasing y los municipios de Avellaneda, Quilmes, Pilar, Chascomús, Castelli, General Pinto y Florencio Varela fueron por un monto total de 193,5 millones de pesos. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que hoy es imposible saber cuándo se retomarán las clases de forma presencial en la ciudad, aunque indicó que no hay que pensar en un periodo tan largo como todo el año, y sostuvo que están haciendo el mayor esfuerzo para que los próximos meses tengamos actividad educativa de la mejor manera posible. Al día de hoy es absolutamente imposible decir cuándo consideramos que pueden empezar las clases. Lo que sí nosotros estamos trabajando ya hace semanas es en todos los protocolos para cada una de las actividades, todos los protocolos de trabajo y cómo puede hacerse la operatoria cotidiana para poder avanzar en cada una de las actividades que son tan importantes para la sociedad y que en este momento tenemos dificultades para poderla hacer. De manera que no te puedo decir cuándo, pero sí te puedo decir que la ciudad se ha estado preparando y está preparada con los protocolos específicos y seguramente vamos a coordinar a través del Ministerio de Educación de la ciudad con la Nación ese diseño de protocolos que van a ser válidos aquí en esta jurisdicción. Nosotros lo que dijimos el primer día, y Horacio lo comentó acá, es vamos a seguir día a día los casos, vamos a hacer
intensificar al máximo todas las políticas de contención de esta epidemia en la ciudad. De hecho, este trabajo que yo comentaba en Tenazas de búsqueda por la comunidad y búsqueda por los sistemas de distribución viral tiene que ver con dar ese golpe a la curva de casos de la ciudad y poder bajar el R debajo de 1, ¿no es cierto? Que es siempre lo que estamos buscando y, por supuesto, el esfuerzo de la sociedad que nos acompaña. Dicho todo esto, nosotros veremos estos días cómo evoluciona el índice de reproducibilidad y hemos dicho desde el primer día que si logramos que el R efectivamente baje debajo de 1, eso significa que cada día que pase los casos nuevos van a ser menores a los casos anteriores. Entonces, seguramente a partir del 17 vamos a proponer ir desandando nuevamente estas medidas para volver a tener un poco más de claridad y mucho más actividad para toda la sociedad en todas sus dimensiones. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas, lo decimos diariamente, vivimos en un antiproyecto. Es importante no olvidarlo. Antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central fue y es el trabajo, el trabajador ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todos y de todas. Por eso esta columna diaria del viejo profesor va recogiendo uno a uno los principios metodológicos propuestos por el profesor Gustavo Cirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permite compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de un modo simple, sin pretensión técnica, para que todos y no unos pocos iluminados puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. La categoría pueblo no es originaria, sino derivada, constituida. El proyecto transforma, al decir de Leopoldo Marechal, la masa numeral en pueblo esencial. La masa es una concentración de fuerzas donde coexisten diversas y antagónicas pulsiones, ímpetus positivos y negativos. El trigo y la cizaña deben coexistir hasta el fin de los tiempos. La ausencia de proyecto hasta retroceder al pueblo, sujeto de todo proyecto nacional verdadero y devenir masa. Hay crisis y vacío cuando se deconstituye como sujeto. El proyecto nacional constituye al pueblo en tal. Si no hay proyecto nacional, no hay pueblo. El hombre argentino es dentro de un proyecto nacional. El hombre argentino está destruido sin proyecto nacional. El proyecto convierte a los que se comprometen con él en sujetos del proyecto nacional. Sostuvo Perón que la esencia del hombre argentino es la justicia, por lo que si no hay justicia, no hay argentino. El proyecto organiza. El proyecto nacional que constituye al sujeto lo lleva más adelante, lo convierte de pueblo en comunidad organizada. Hoy la pandemia lo demuestra. Todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la enfermedad se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa, bajo cualquier argumento, se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traiciona las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto. Proyecto de no país, proyecto de muerte, que nos rige desde hace varias décadas. Y cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos, ahora y después de la pandemia.